Y hoy hace justo un año que España se fue a negro. Se cumple un año del gran apagón. 60 millones de personas sin luz en España y en Portugal. Y seguimos a oscuras en responsabilidades y en certeza de que no va a volver a ocurrir. Lo que tenemos hoy en los mercados financieros es escalada del crudo y a los bancos centrales ganando tiempo antes de subir tipos de interés. Vamos al lío. El precio del petróleo, el Brent con vencimiento en junio, escala hasta los $109,42. Tensión en los precios energéticos tras el rechazo de Donald Trump a la última propuesta de Irán para reabrir Hormuz. Teherán está dispuesta a abrir el estrecho de Hormuz si Estados Unidos levanta el bloqueo y termina la guerra. La propuesta retrasaría las negociaciones sobre las ambiciones nucleares iraníes para una fecha posterior. Es decir, Irán propone un acuerdo en dos fases, primero Hormuz y luego el arsenal nuclear. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, asegura que esta es una línea roja que Trump no va a cruzar. No quiero adelantarme al presidente ni a su equipo de seguridad nacional. Lo que quiero reiterar es que las líneas rojas del presidente con respecto a Irán han quedado muy claras, no solo para el público norteamericano, sino también para ellos. Mientras tanto, Rusia se ha sumado a los esfuerzos para poner fin al pulso armado entre Estados Unidos e Irán y se ofrece a mediar para restablecer la calma en Oriente Próximo. Vladimir Putin. Y por supuesto esperamos sinceramente que gracias a ese valor y a ese anhelo de independencia el pueblo iraní, bajo el liderazgo de su nuevo dirigente, supere este difícil periodo de pruebas y llegue a la paz. En las últimas horas, casi 90 países, incluidos España y Estados Unidos, han reclamado la reapertura de Hormuz sin trabas y sin tasas. Observan ya repercusiones globales en las acciones iraníes que están perturbando, dicen en el comunicado, el transporte marítimo internacional, elevando los costes y causando crisis en los mercados energéticos y afectando incluso a economías frágiles y a poblaciones con inseguridad alimentaria. Pendientes del precio del crudo y pendientes también de los tipos de interés. Esta semana es semana de bancos centrales. Todos ellos están ganando tiempo antes de subir el precio del dinero. Este martes ha terminado la reunión de 2 días del Banco Central de Japón. Mantiene su tasa de interés de referencia en el 0,75% y revisa al alza sus estimaciones de inflación subyacente. Pasa del 1,9 al 2,8%. Su objetivo general de inflación está en el 2%. La votación ha estado dividida, 6-3. Los miembros disidentes han propuesto elevar la tasa de política monetaria al 1%, argumentando que las tensiones en Oriente Medio habían incrementado los riesgos de precios. El Banco de Japón también ha recortado su previsión de crecimiento para este año. Pasa al 0,5 desde el 1% anterior y eleva drásticamente esa previsión de inflación subyacente. La rentabilidad del bono nipón a 10 años ha quedado contenida en el 2,46% y el yen ha ganado terreno frente al dólar y también frente al euro. Bueno, como digo, las reuniones de esta semana están marcadas por el recuerdo del último gran repunte inflacionario de 2021 y 2022, cuando muchos bancos centrales fueron acusados de actuar con demasiada lentitud. Por eso, los responsables de política monetaria norteamericana pues se mantienen a la cautela, con prudencia. La Reserva Federal votará el miércoles y parece casi seguro que mantendrá tipos entre el 3,5 y el 3,75%. La Reserva Federal ha pospuesto cualquier posibilidad de recortes de tipos hasta que los funcionarios mantengan una idea más clara de si la guerra de Irán impedirá que alcancen su objetivo de inflación del 2%. Hay algunos cargos que empiezan a alertar sobre los riesgos de inflación, como por ejemplo el gobernador de la Fed, Chris Waller, que advertía este mes de que cuanto más tiempo se mantengan altos los precios de la energía, mayores serán las probabilidades de que la inflación arraigue en la economía de Estados Unidos. Y ojo, porque también tenemos Banco Central Europeo, se reúne esta semana y dejará el precio del dinero en el 2%. Los mercados anticipan 2 subidas este año. La primera llegaría en junio y el segundo movimiento de tipos al alza llegaría tras el verano. Y con todo esto, pues las bolsas dudando y el petróleo escalando. Eva Villanueva, buenos días.
Pues sí, muy buenos días, Susana. Es ese petróleo, son las dudas en torno a la geopolítica en la que marca el ánimo de los inversores, vigilando ese Brent con vencimiento en junio por encima de los $109 el barril y, por supuesto, pendientes de lo que está siendo el comportamiento de unos inversores que en las últimas horas han llevado a Wall Street a marcar nuevos máximos en el S&P con unas ganancias muy moderadas en la jornada de ayer. Hoy partirá desde los 7.173 puntos y también después de haber visto al alza al índice tecnológico, pero que en el conjunto del mes no solamente acumulan récords, sino también el S&P 500 con una revalorización de casi el 10%. Tras ese buen sabor de boca de nuevo, tras el cierre de Wall Street, los futuros del principal mercado del mundo parecen querer extender las ganancias en esta jornada de martes, en la que hemos visto cómo el protagonismo se escribe desde primera hora en las bolsas asiáticas. Lo vienes contando, se esperaba, el Banco de Japón ha mantenido tipos y el índice de referencia de Tokio retrocede casi el 1% por debajo de esos 60.000, 59.974 puntos y sobre todo pendientes de cómo se elevan las previsiones de inflación ante el temor de que se extienda el conflicto en Oriente Medio y la crisis energética. Todo esto lo que ha hecho es que pongamos la mirada sobre un mercado de divisas que atiende mucho a lo que van a ser las decisiones de tipos de interés y lo que se traduce en el precio del dinero. Y ahí el yen, hemos visto esta mañana cómo se fortalecía después de la decisión del Banco de Japón, de los de Katsuo Ueda, se contenía, ya lo tenemos en 159,11 unidades frente al dólar, muy vigilantes de esos 160 que podría marcar el nivel de intervención y mientras pendientes de cómo a esta hora vuelve a fortalecerse el dólar, que ha sido el activo refugio desde el conflicto. El índice que le contrasta con las principales divisas lo lleva a marcar 98,53 unidades y en un escenario donde a la hora de ver la divisa comunitaria, si vemos ese euro frente al dólar, marca 1,1711 unidades. Es el mercado de divisas protagonista junto con, por supuesto, el mercado de bonos. El bono de referencia en Japón a 10 años, hemos visto cómo ha caído ligeramente su rentabilidad hasta el 2,46 y el Treasury americano a 10 años espera a la Fed por encima del 4,30, 4,35% y todo con unos futuros europeos que anticipan avances para esta jornada pendientes de las tensiones geopolíticas y que avanzan a esta hora el 0,27%, mientras el oro retrocede hasta ahora por debajo de $4.700. Mercados que están muy pendientes también de resultados empresariales. Acabamos de conocer los de Novartis. Gana $3.160 millones en el primer trimestre de este año, con un beneficio por acción de unos $65. Las ventas netas de Novartis en los 3 primeros meses de este año han caído un 1% y los ingresos netos del gigante farmacéutico han bajado un 13% frente al mismo periodo del año anterior. Tenemos también recién publicadas las cuentas de Deutsche Börse Group. Ha anunciado un aumento anual en su beneficio neto e ingresos para el primer trimestre de este ejercicio. El beneficio por acción ajustado ha aumentado a 3,21 euros. Son los datos, los últimos resultados que estamos conociendo de empresas cotizadas, porque ahí también está la atención del mercado. En este escenario, aquí en casa, el gobierno va a presentar hoy nuevas previsiones económicas, y veremos el efecto y cómo las trastoca el conflicto en Oriente Medio. Rubén Gil, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, así es, y tal como han hecho anteriormente el Fondo Monetario Internacional, la OCDE o el Banco de España, el Ejecutivo podría rebajar la estimación de crecimiento en medio de la incertidumbre provocada por la guerra y el encarecimiento de la energía que está haciendo subir la inflación. El Consejo de Ministros va a presentar este martes el conocido como Informe de Progreso Anual, que recoge esas previsiones y que tiene que enviar a Bruselas antes de este próximo jueves, pero no va a presentar, ojo, el cuadro macroeconómico, que es el documento clave para la elaboración de los presupuestos generales de este año. El vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, se escuda en la incertidumbre de la guerra para dar por casi enterradas las cuentas de este año y centrarse en las de 2027. El escenario macroeconómico es un escenario altamente incierto. En esta situación de enorme incertidumbre presentaremos un escenario económico, pero
como he dicho anteriormente, con esa especificidad de que estamos todavía en medio de un shock energético y probablemente este escenario vaya a evolucionar en los próximos meses. ¿Pero va a haber presupuestos este año? Bueno, de nuevo, esta es la condición necesaria de la actualización del escenario macro para que podamos poner sobre la mesa unos presupuestos actualizados en base a la realidad económica de nuestro país. Por lo tanto, cuando tengamos un escenario macro actualizado, ya aterrizado en función de lo que prevemos que va a ser el resto del año, pues en base a ese escenario presentaremos un presupuesto. No se moja Carlos Cuerpo sobre si habrá presupuestos o no este año. Eso sí, el Gobierno asegura que a pesar de las ayudas para hacer frente al impacto de la guerra, va a cumplir con las reglas de gasto comprometidas con Europa. Y en paralelo, hasta la actualización de las previsiones hoy aquí en España, en Reino Unido, el primer ministro británico Keir Starmer va a presidir hoy una reunión del Comité de Emergencia en la que se va a analizar el impacto de la guerra en Irán y en la que también van a participar funcionarios del Banco de Inglaterra. Y en Europa, hoy el Parlamento vota y aprueba su marco financiero plurianual. Es el presupuesto que definirá las prioridades del bloque comunitario entre 2028 y 2034. Pues sí, ese instrumento a partir del cual se distribuyen los recursos durante un periodo de 7 años, que es incluso mayor que el mandato de 5 años de las instituciones comunitarias. La Eurocámara defiende este marco presupuestario definiendo las prioridades con 2 billones de euros, muy por encima, casi duplicando los 1,2 billones del periodo actual y que supone un 10% más de la propuesta inicial de la Comisión. Representa un 1,27% de la renta nacional bruta de la Unión Europea y pide excluir los costes de amortización de la deuda de los fondos Next Generation EU. La defensa de la competitividad aparecen como nuevas prioridades, mientras se subraya la urgencia de seguir manteniendo como pilares esa política agraria común, la financiación de la cohesión, de la agricultura y el Fondo Social Europeo. Hoy la votación en el Parlamento Europeo. Son las 7:12, esto es Radio Intereconomía, el día nos trae más noticias. La Comisión Europea apuesta por seguir manteniendo las sanciones contra Irán. La presidenta comunitaria Ursula von der Leyen considera que es demasiado pronto para levantar esas sanciones y apuesta por ver antes un cambio fundamental en la actitud de Teherán. Levantar las sanciones sería prematuro, ya que hay una razón por la que se impusieron a Irán, y es la situación de la población. El régimen ha asesinado a jóvenes, la represión de los derechos humanos y en concreto de los derechos de las mujeres en Irán, y muchos otros motivos que dieron lugar a las sanciones. Tenemos que ver un cambio fundamental en Irán. Desde el gobierno español, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, cree que levantar ahora esas sanciones a Irán no ayudará tampoco a las negociaciones con Estados Unidos. Los reyes de Inglaterra participan hoy en un banquete de Estado ofrecido por la Casa Blanca por Donald Trump con motivo de su visita de Estado a Estados Unidos. Carlos III de Inglaterra inicia una visita de 4 días para tratar de reforzar la relación con Estados Unidos, que se ha visto deteriorada y afectada especialmente en materia comercial y de defensa por las tensiones entre Trump y Starmer a cuenta de la guerra en Irán. El viaje va a servir también para poner a prueba la seguridad de la Casa Blanca tras el intento de atentado de este fin de semana contra el presidente estadounidense. Aquí en España, el Instituto Nacional de Estadística publica esta mañana la encuesta de población activa del primer trimestre del año. Hugo Alonso, buenos días. Buenos días. Después de que en 2025 cerrase con una tasa de paro por debajo del 10%, por primera vez desde 2008, y la creación de 605.000 empleos. Las cifras que conoceremos a las 9 de la mañana reflejarán el impacto en el mercado laboral de las contrataciones de Semana Santa. El Congreso derogará hoy, salvo sorpresa, la prórroga de los alquileres. Se trata del decreto ley impulsado por Sumar que permite prorrogar 2 años los contratos de alquiler que vencen entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limita al 2% las actualizaciones anuales de renta. La medida caerá y será rechazada por el Congreso si no hay un acuerdo de última hora con Junts. Y hoy se cumple un año del apagón que paralizó España durante varias horas. Y 365 días después todavía no hay una respuesta clara de cuáles fueron los motivos del colapso del sistema. Un informe europeo achaca la caída del sistema a un fallo multifactorial, mientras el operador de red eléctrica y las eléctricas se cruzan en acusaciones. 7:18, miramos a los mercados. Lo primero es saber qué es lo que tenemos, hacia dónde van las principales bolsas del mundo. Y veo a los futuros con movimientos en bandas muy estrechas. Pero vamos con el presente, con lo que está pasando. Las plazas asiáticas que asimilan esa revisión al alza
de las previsiones de inflación por parte del Banco de Japón y a la baja de sus estimaciones de crecimiento tras mantener tipos de interés. Eva, tiempo real de los índices. ¿Cómo tenemos a Asia en este momento? Pues comenzando, si te parece, por el índice Nikkei en Tokio, tras esa decisión de mantener tipos cero, 90% es lo que cae hasta ahora el indicador líder de Tokio, 59.994 puntos, mientras vemos como el índice de Australia, la SX200, retrocede un 0,60%, 8.714 puntos. En India, el Nifty avanza un 0,26% hasta los 24.152 puntos, mientras vemos como en el caso de la bolsa de China tenemos a Shanghái retrocediendo un 0,13%, 4.081 puntos, y el Hansen de Hong Kong que pierde un 0,77% hasta los 25.727 puntos. Muy bien. En Estados Unidos los futuros vienen mixtos, unos arriba y otros abajo. Con subida del 0,11% para el Dow Jones, pero caída del 0,20% para el Nasdaq y del 0,01% para el S&P 500. Cae el VIX de volatilidad, perfora los 20 puntos, tiempo real 19,98. En los futuros europeos vemos ganancias. El Eurostock 50 con vencimiento en junio rebota un 0,29% y el DAX con vencimiento también en junio sube pero muy poquito, un 0,06%. En las criptomonedas, marcha atrás, un pasito para atrás, 76.969 dólares, Bitcoin, y Ethereum 2.289 dólares. Es una simple consolidación de niveles. Esto es lo que tenemos, vamos directos a Asia. Bueno, lo venimos contando. El Banco de Japón mantiene los tipos de interés en el 0,75%, tal y como se esperaba. Hay 3 votos que dicen que no están de acuerdo, que los querían subir. Pues sí, efectivamente, lo que ha hecho que la institución que preside Katsuo Ueda intensifique su tono hawkish y haya fortalecido a su moneda, a su divisa, el yen, vigilando que no toque esos 160 puntos, que es el nivel de intervención, y viendo cómo a esta hora el dólar frente al yen está en 159,07 unidades. Un escenario en el que esa división, el apoyo de 3 de las voces del Banco de Japón a la subida de tipos, llega en medio de lo que ha sido esas previsiones macroeconómicas que elevan el riesgo inflacionario por la tensión energética que se desencadena desde la guerra en Irán. Acaba de decir el BOC que si la situación en Oriente Medio persiste, podría mantener elevados los precios del petróleo, provocar importantes interrupciones en la cadena de suministro y afectar negativamente la actividad empresarial. Con todo, vemos cómo se revisa al alza las previsiones de inflación subyacente para los ejercicios fiscales que finalizan en marzo de 2027 y marzo de 2028, y se recortan las previsiones de crecimiento para ambos años. En este escenario, hoy el índice Nikkei retrocede y, como estamos contando, vemos como algunos de sus títulos más significativos están retrocediendo. SoftBank esta mañana cae con fuerza un 9%. Vemos también como entre sus títulos más significativos tenemos a Renesas cotizando con una caída importante del 5%, o viendo como dentro del sector automovilístico Honda se mantiene plano a esta hora. Vamos con Advantes. Caen las acciones tras decepcionar con sus perspectivas anuales. Pues sí, en una jornada más de caídas para Tokio, la compañía tecnológica cae hasta ahora un 4,67%. El proveedor de Nvidia, que ha visto eclipsarse sus sólidos resultados anuales por esas perspectivas que quedan por debajo de lo esperado. Advantes prevé un beneficio operativo de 627.500 millones de yenes. Al cambio son 3.900 millones de dólares para el ejercicio fiscal que finaliza en marzo de 2027. Un escenario que ha arrastrado hoy los títulos hasta un 7%. Ahora espera la compañía que los ingresos aumenten un 25,8% interanual, aún así, ya que la demanda de equipos de prueba utilizados en semiconductores de alto rendimiento se mantiene robusta. Bueno,
El fabricante chino de baterías KTL se desploma hasta un 8% en la bolsa tras anunciar la colocación de acciones por valor de 5.000 millones de dólares en Hong Kong. Sí, aunque la caída es más contenida en la bolsa de Shanghái, donde el retroceso se limita al 0,63%. El fabricante de baterías de iones de litio para vehículos eléctricos busca esa recaudación, 5.000 millones de dólares estadounidenses, mediante una colocación privada a medida que acelera la inversión en su negocio de energías renovables en medio de la crisis en el petróleo mundial. Se prevé que los ingresos netos asciendan a unos 39.100 millones de dólares de Hong Kong tras deducir las comisiones y que los fondos se destinen a proyectos globales de nuevas energías, investigación y desarrollo, como también fines corporativos generales. Vamos ahora con el sector automovilístico. Nissan sube en bolsa tras revisar al alza su previsión de beneficio operativo hasta los 50.000 millones de dólares, unos 314 millones de dólares para el ejercicio fiscal finalizado en marzo. Pues sí, es un 3% lo que se anota la automovilística tras el giro radical en sus previsiones y frente a ese escenario anterior que contemplaba una pérdida de 60.000 millones de yenes. El fabricante de automóviles Nippon explica este ajuste de mejora por un beneficio extraordinario debido de la revocación de las normativas de emisiones en Estados Unidos, una mejora en la estructura de costes y un efecto favorable de los tipos de cambio. Y dos cositas más interesantes. Uno, Light Intelligence. Sus acciones se disparan más, agárrese, de un 400% en su debut de la bolsa de Hong Kong. Pues sí, las acciones de la compañía china de computación óptica se anotan ahora un 380% al entrar en el parque. Según la información publicada esta mañana, la empresa ha vendido 13,8 millones de acciones a 183,20 dólares de Hong Kong cada una, con esa recaudación de 323 millones de dólares estadounidenses, más de 2.500 millones de los de Hong Kong en ingresos brutos. Por su parte, las acciones de la tecnológica contemporánea de Amperex han caído un 7% después de que la compañía lanzase esa oferta pública de acciones por valor de 5.000 millones de dólares en Hong Kong. Bueno, y lo último, la bolsa de Corea del Sur supera a Reino Unido, se convierte en el octavo mercado bursátil más grande del mundo y adivina por qué, la tecnología y la inteligencia artificial, ¿no? Pues efectivamente, ese repunte vertiginoso, la crónica del día a día en Asia y en el Kospi surcoreano. Empresas tecnológicas líderes relacionadas con la inteligencia artificial que han catapultado al Kospi. La capitalización bursátil de todas las empresas que cotizan en Corea del Sur han aumentado más de un 45% este año hasta alcanzar los 4,04 billones de dólares, mientras que la del Reino Unido ha subido un 3% hasta los 3,99 billones de dólares. Según recoge Bloomberg, el tamaño del mercado británico era aproximadamente el doble que el de Corea hasta finales de 2024. Bueno, vamos con el mercado americano. Comienza la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, pero además tenemos datos. Confianza del consumidor del Conference Board de abril, índice de precios de vivienda, índice Redbook de ventas minoristas y también encuesta de empleo de ADP. Vamos a estar cargaditos y liaditos. Además publican resultados Coca-Cola Company, General Motors, Starbucks y Visa. En el día de ayer, se economizó, el Dow Jones bajó un 0,13, subió un 0,12, el S&P 500 y el Nasdaq rebotó, Roberto Sol, un 0,20%. En las últimas horas hemos conocido que OpenAI no ha alcanzado sus propios objetivos de nuevos usuarios e ingresos, según The Wall Street Journal. Según el diario, la tecnológica no logró su objetivo interno de alcanzar 1.000 millones de usuarios activos semanales para su bot ChatGPT a finales de 2025. También apunta que en el seno de la empresa está creciendo la preocupación de que no puedan alcanzar los compromisos adquiridos con los centros de datos. Bueno, más problemas para Sam Altman, que se enfrenta a un juicio en California en el que se dirime si engañó a Elon Musk en el manejo de OpenAI. La demanda fue presentada por el dueño de Tesla y mañana los abogados tendrán que presentar sus argumentos. La jueza ya ha elegido el jurado. La querella acusa a los fundadores de OpenAI, Sam Altman y Greg Brockman, y a Microsoft de incumplimiento de contrato y de enriquecimiento injusto.
después del cambio de empresas sin ánimo de lucro a beneficios limitados. Bueno, tenemos más cositas mirando la tecnología, ¿no? Google y el Departamento de Defensa de Estados Unidos han firmado un acuerdo sobre el uso por parte del organismo de la tecnología de la compañía en trabajos clasificados según The Information, y CNBC apunta que China ha bloqueado la adquisición por parte de Meta de la startup de IA Manus por $2.000 millones. Bueno, y como no, reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos que empieza hoy. La herramienta FedWatch de CME descuenta con un 100% de probabilidad que el organismo mantendrá las tasas sin cambios entre el 3,50 y 3,75%, una reunión que es especial también porque es la última de Jerome Powell al frente del organismo antes del desembarco de Kevin Walsh. Los datos macro cobran mucha importancia en estas fechas y ayer conocimos el índice manufacturero de la Fed de Dallas de abril, que indicó una contracción más acelerada y cayó a menos 2,3 frente al menos 0,2 de marzo. Patricia García, socia fundadora de la firma de análisis de mercado MacroYield. Lo que se sigue cotizando es o mantenimiento, que es ahora mismo se está cotizando aproximadamente con un 60 y tantos % de probabilidad de que se mantenga en este año, y el resto de la probabilidad apunta a incluso recortes todavía. Así que ahora mismo esa divergencia entre el Banco Central Europeo y la Fed sigue siendo amplia. Bueno, mirando empresas, más cositas que tenemos. Verizon ha sido la primera en abrir la cascada de resultados que tendremos esta semana. La acción sube más de un 1% después de batir previsiones. La compañía logra en este primer trimestre un beneficio por acción de $1,28, 7 centavos más de lo estimado por los analistas. Su EBITDA se dispara hasta los 13.400 millones, récord para la empresa. El punto negativo se lo llevan sus ingresos de 34.400 millones, que se quedan ligeramente por debajo del consenso del mercado. Bueno, y los semiconductores otra vez arriba. Nvidia repitió su gran desempeño del viernes y subió un 4%, al igual que Intel, que después de lograr su mejor desempeño histórico, sus acciones subieron un 3%. Mejor desempeño tuvo Micron, cuyos títulos se dispararon más de un 5%. También gran día para SanDisk, cuyas acciones lograron una alza de más del 8%. Qualcomm estuvo más contenida y subió un punto porcentual. Son las 7:30, 6:30 en Canarias. Miramos a Europa. Ángela Lozano, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, he visto Novartis, he visto Deutsche Börse y no sé si en los últimos minutos al parpadear se me ha ido algo. Pues en el último parpadeo se te han ido los de Air Liquide, que no alcanzan las expectativas, aunque se confirman los objetivos para este año y para el que viene. Los ingresos del grupo se han quedado en 6.790 millones de euros, ligeramente por debajo de las previsiones que habían hecho los expertos. Dice la compañía que la interrupción del suministro de helio en Qatar desde marzo ha tenido un impacto limitado en el desempeño del grupo en el primer trimestre. Y como les digo, confirmación de previsiones para este año y para el próximo. También se están esperando los resultados de Airbus, de British Petroleum, de Norwegian y de Spotify. Recordemos, Novartis gana 3.160 millones de dólares en el primer trimestre, ventas que caen un 1% hasta 13.110 millones de dólares, confirma previsiones. También tenemos cuentas de Deutsche Börse, beneficio neto e ingresos para el primer trimestre. El neto se ha situado en 585 millones de euros, por encima de las previsiones, y confirma objetivo de ingresos de 5.700 millones de euros al cierre del año. Además, hoy tenemos Junta General de Accionistas en Endesa, en Merlin Properties, y vamos a conocer la EPA del primer trimestre en España, las ventas minoristas de marzo también en nuestro país y el índice de precios de producción de marzo en Italia. Bueno, en el día de ayer el IBEX 35 por la mínima. Por la mínima, planísimo, subió un 0,01%, un punto, pero bueno, corta una racha importante de sesiones consecutivas de descensos. Hoy parte desde 17.692 puntos. Destacó Indra, que rebotó un 5% tras haber caído en la jornada del viernes, más de un 8% por el anuncio del Ministerio de Comercio chino de que iba a imponer restricciones a la exportación de productos de doble uso civil y militar a 7 empresas europeas de los sectores aeroespacial y de defensa. También vimos avances importantes en Acciona y en su filial de renovables por el rally que se anotaba su participada alemana Nordex al calor de sus resultados. En cuanto al resto de Europa, el DAX subió un 0,2%, lo mismo que París, el Milán
cerró plano y Londres se dejaba un 0,56. Bueno, son las 7:33, esto es Radio Intereconomía. Enseguida analizamos lo que está pasando en los mercados, las claves, bancos centrales, euro-yen, dólar-yen y mucho más. Y ojo, les avanzo hoy a partir de las 8:15, invitada aquí en Radio Intereconomía, Ángela de Miguel, presidenta de CEPIME. Con Alexis Ortega, que es profesor de finanzas de la EA Business School. Alexis, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. Oye, lo primero, Banco de Japón mantiene los tipos de interés sin cambios, pero alerta de más inflación, menos crecimiento. ¿Qué te parece la medida? ¿Qué te parece la división dentro de los miembros del Banco Central de Japón? 6-3 y luego reacción. Sí, reacción de bonos y de yen. Bueno, de momento el yen ha reaccionado con un fortalecimiento, puesto que de alguna manera el mercado estaba pendiente un poco de lo que podía suceder tras la reunión y sobre todo de los mensajes. Los mensajes realmente que se están lanzando son mensajes de que la inflación se está convirtiendo en un problema. La guerra obviamente ha afectado negativamente a esas perspectivas y la verdad es que no solo la guerra en sí mismo, sino la duración de la guerra. Hemos estado viviendo momentos en donde parecía que la guerra podía haber acabado o acabara en poco plazo, pero la verdad es que las perspectivas ahora mismo son de que se mantenga el cierre del estrecho de Hormuz, con un precio del petróleo que está presionando la inflación en todos lados al alza. Cuanto más dure, más se permeará hacia otros a bienes y por lo tanto de alguna manera acabará afectando a las expectativas y ahí es donde realmente los bancos centrales tienen que actuar rápidamente. Aunque sea una inflación de oferta, van a tener que actuar y por tanto el escenario que se nos está presentando es un escenario de tipos que se mantengan o incluso si la guerra continúa en esta situación, pues incluso en algún momento tengan que subir los tipos de interés. Es un cambio radical con respecto a lo que teníamos hace un año y luego han bajado las previsiones de crecimiento, con lo cual ese fantasma de esta inflación pues se consolida y por lo tanto de alguna manera pues puede crear problemas a los banqueros centrales. La verdad es que la división incluso es muy importante porque es la mayor división que tiene este nuevo presidente del Banco de Japón y por lo tanto de alguna manera creará problemas. Ahí la importancia o la decisión del Banco de Japón realmente lo que pretende en cierto modo es evitar que los tipos a largo suban y es un gran problema. Si dejamos que la inflación crezca de manera descontrolada y de alguna manera los tipos a largo, sobre todo en Japón, que ya nos ha dado un susto a lo largo del año pasado, continúan subiendo, pues entonces vamos a tener problemas en todos los tipos de interés a nivel global. Por lo tanto, este mensaje de Japón de control de los tipos a largo, yo creo que es un mensaje muy positivo para por lo menos de alguna manera evitar una crisis en los bonos, puesto que de alguna manera tenemos este problema en ciernes. Estas semanas de bancos centrales, hoy comienza la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, terminará mañana y el jueves tenemos reunión del Banco Central Europeo. Lo que estamos viendo es que todos los bancos centrales están ganando tiempo para ver qué pasa con la guerra y qué pasa con la energía y la inflación, por lo tanto. Sí, ese es el gran misterio en estos momentos. Es decir, antes de la guerra ya la inflación estaba dando muestras de una cierta resistencia a bajar. En las inflaciones subyacentes no se había llegado a ese límite del 2%. Aún así había creado un cierto margen a los bancos centrales para seguir manteniendo un poco la perspectiva de bajada de tipos de interés. Las apuestas eran de si bajarían 2 veces, 3 veces, pero ahora mismo prácticamente la guerra ha destrozado todo ese panorama. Es un panorama realmente preocupante, puesto que de alguna manera puede afectar, y ellos lo que realmente están intentando evitar y no cometer el error del 2022 o 2021, que es la de que se traslade a las expectativas de los agentes económicos y por lo tanto sea de luego posteriormente mucho más difícil de resolver este problema. Y por lo tanto ahora los banqueros centrales están en una dinámica de lanzar mensajes de precaución y por lo tanto como ellos no saben cuánto va realmente a durar la guerra, no es su competencia ni tienen ni siquiera capacidad como para cambiar ese entorno, de alguna manera mientras la situación sea la de estamos en guerra y que no va a acabar en los próximos 2-3 semanas, pues entonces hay que mantener la cautela. Y eso es lo que realmente ellos en este momento están haciendo. Fíjate que incluso aunque la guerra acabe de una manera muy rápida, los daños que se han hecho a las infraestructuras harán que el precio del petróleo difícilmente recupere el del 27 de febrero de una manera inmediata.
con lo cual el riesgo es evidente incluso hasta con un parón de la guerra en estos momentos. Por lo tanto, imagínense lo que pueda suceder si la situación se descontrola y el precio del petróleo puede llevarnos a niveles bastante por encima de los $100. Ahora mismo lo tenemos alrededor de los 110 prácticamente, y hace 2 semanas prácticamente estábamos por debajo de los 100 ante una idea de que la guerra podría acabar poco. Pero desde luego la cautela, ganar tiempo, esperar a ver cómo reacciona o cómo evoluciona la guerra, e incluso hasta una vez acabada la guerra la precaución todavía se va a mantener, puesto que de alguna manera va a ser difícil volver al escenario previo a la guerra. Por lo tanto, todo nos apunta en la misma dirección, precaución y ganar tiempo. Yo creo que en ese sentido los bancos centrales están actuando bien. Y el petróleo otra vez al alza, rozando los $110. Volvemos casi a los momentos más tensos, ¿no?, del conflicto. Claro, ahí es donde está el problema. El cierre del estrecho de Hormuz, ya no solo por parte de Irán, sino por parte de Estados Unidos, ha estrangulado todavía más el mercado, y por lo tanto de alguna manera el mercado reacciona con el riesgo de no tener petróleo o pérdida de suministro de petróleo, y eso obviamente ante la caída de la oferta y el mantenimiento de la demanda se traduce en precios, sobre todo en los más cortos plazos, de los precios al alza. Pero desde luego, si la guerra no tiene una perspectiva de acabarse pronto, eso se trasladará a toda la curva, y por lo tanto de alguna manera tendremos tipos o precios del petróleo todavía altos. Y es importante el precio del petróleo, aunque se ha reducido la dependencia occidental con respecto al precio del petróleo, tanto en crecimiento como incluso hasta en inflación, pero desde luego los precios del petróleo primero llegan a la gasolinera, primero llega obviamente al precio puramente de la energía, pero luego se traslada a toda la esfera o toda la cadena de actividad económica. Luego llega prácticamente a través del transporte pues a los comercios, luego más tarde llega pues a los salarios, y luego posteriormente llega a las expectativas de los agentes. Y eso es un mecanismo peligroso que hay que pararlo de alguna manera. Y una cosita más para terminar. Hoy echando una fotografía a todas las bolsas del mundo, la verdad es que muchas de ellas están en zona de máximos. El MSCI World está en positivo este año, pero es que el MSCI Emerging Market está subiendo a doble dígito. Están viviendo un momento muy bueno los emergentes, a pesar de que son los que más dependen, especialmente los de Asia, de todo el petróleo y de todo el petróleo que llega de Irán. Sí, claro, es tremendo. Exacto. La verdad es que los mercados en estos momentos están en una situación bastante paradójica con respecto a los riesgos que estamos nosotros teniendo en estos momentos. No sé si ellos tienen alguna información privilegiada que les permita a lo mejor pensar que esto va a acabar más rápido, incluso información que no tienen los banqueros centrales, que ahora mismo juegan con la idea de que esto pueda estar todavía más al alza. Lo que sí es verdad es que de alguna manera se ha estado jugando a través de la liquidez y a través incluso de los mensajes por mantener el tono vital de los mercados. Hay que ver cómo realmente desde la administración americana se está lanzando mensajes de optimismo cuando la situación de alguna manera se tensa, y por lo tanto de alguna manera los mercados en estos momentos lo que están es más bien sustentados con un quizás optimismo prefabricado especialmente para ellos, que les permite estar un poco al margen de lo que realmente está sucediendo. Pero hay que tener en cuenta que si los tipos de interés suben, algunos de los sectores, ya no solo los emergentes porque estén ligados directamente al suministro de Asia, sino incluso hasta la inteligencia artificial, que todavía sigue siendo relativamente optimista, pues son negocios que necesitan de mucha financiación, y unos tipos de interés al alza de alguna manera pueden destrozar sus cuentas de resultados, puesto que de alguna manera necesitan muchísima financiación, y los tipos al alza van a provocar mayores gastos financieros, con lo cual en algún momento vamos a tener que aterrizar en una realidad. Y todo va a depender, como siempre, de si la guerra continúa o no continúa. Desde luego, si la guerra continúa, los mercados tendrán que aterrizar a esta nueva realidad, y me resultará difícil que puedan seguir manteniéndose sine die al margen de lo que está pasando en la guerra. Bueno, pues lo iremos viendo y lo iremos contando desde aquí. La verdad es que están apasionantes los mercados, muy agitados. Sí. Alexis, un placer como siempre. Gracias, que tengas buen día. Cuídate mucho. Igualmente. Muchas gracias. Alexis. Hasta la próxima. Adiós. Vamos con los diarios y empiezo con Expansión. El Corte Inglés hará compras para acelerar su crecimiento. Cristina Álvarez revisa el plan estratégico para elevar los objetivos.
más inversión, foco comercial y estrategia. Quiere aprovechar su cómoda situación financiera con su menor nivel de deuda en casi 2 décadas. Cuenta también Pricewaterhouse, se sube a la ola de defensa con un equipo de 15 socios. Ryanair recortará por primera vez plazas en toda España en 2027 y entrevista a Gonzalo Rodríguez, director de banca minorista en BBVA España. Cuenta BBVA prevé captar más de 500.000 de clientes jóvenes este año. En el diario 5 días, el Santander recibe la luz verde de las autoridades para la adquisición de TSB. Los hijos de Andic se repartirán un dividendo récord de 206 millones. Cuerpo anuncia una revisión de las previsiones económicas y cuenta además que Oliu dimite como consejero de Puig a 7 meses del fin de su mandato. En el diario El Economista, Applus ficha a Morgan Stanley para vender su negocio de ITV. Activa la primera desinversión tras la guerra de OPAs de los fondos propietarios. Tubos Reunidos cae un 37,5% en bolsa ante su posible concurso. DAM sopla 150 velas y multiplica por 10 sus ventas en 25 años. Y destaca también que la industria alimentaria resiste el alza de costes y baja los precios en marzo. Vamos ahora con prensa nacional e internacional. Adelante. El País señala en su portada que la UCO sitúa a Ábalos y Aldama en la cúspide de la trama. Los agentes de la Guardia Civil declaran en el Supremo que el empresario tenía a sueldo al exministro y a su asesor Koldo García y que juntos formaron una organización criminal. Sobre el mismo tema es la portada del Mundo que dice Ábalos dio el máximo nivel a la trama. Accedan al presidente, son las palabras de Ábalos. Los investigadores describen en el Supremo su rol central en la trama corrupta. Sin él no habrían hecho casi nada. La Razón lleva portada la huelga de médicos. Los médicos que exigen que Sánchez se implique para desenquistar el conflicto. Apunta el diario, ayer comenzó una nueva semana de huelga ante la desidia del Ministerio de Sanidad. Los facultativos creen que Mónica García ha perdido el control de la situación. Y el ABC destaca que Corredor se autoexculpa del apagón en un publireportaje. La presidenta de Red Eléctrica difunde un vídeo en el aniversario en el que se justifica su gestión y carga contra las eléctricas. Y ahora nos vamos a Estados Unidos para comenzar el repaso de la prensa internacional, donde The Wall Street Journal titula que OpenAI no alcanza sus objetivos clave de ingresos y usuarios en una carrera contrarreloj hacia su salida a bolsa. Mientras tanto, el Washington Post señala que el sospechoso de la cena de corresponsales fue acusado de intentar asesinar a Trump. El presunto autor de los disparos se enfrenta a una posible cadena perpetua. Nos vamos al repaso de las cabeceras europeas. Alemania, Handelsblatt, Lufthansa está reestructurando radicalmente su marca principal. El director ejecutivo de la aerolínea no ve otra alternativa que esta reestructuración. 60 días en Irán sin WhatsApp, Instagram y Google es lo que apunta el Frankfurter Allgemeine. Reino Unido, The Times señala que Carlos transmitirá un mensaje de unidad a pesar de las tensiones transatlánticas, mientras que Financial Times, por su parte, señala que los operadores de Wall Street aumentan sus tenencias de bonos del Tesoro al nivel más alto desde 2007. Y terminamos en Francia, portada del Le Monde. Rusia, un aliado incierto de la Junta maliense amenazada por la ofensiva yihadista, señala el diario, y Les Echo destaca reponer lo que gastamos en Irán podría llevar años. La reserva de municiones del ejército estadounidense son peligrosamente bajas.